En el nombre de Allah, el omnicompasivo, misericordioso, paz a todos. Yo pregunto, ¿qué pasa con los prisioneros de guerra en el Islam? Es un tema más que interesante. El jeque Muhammad Abu Zahra del libro, en el libro Concepto de la guerra en el Islam, dice bajo el título Los prisioneros daban el alimento por amor al Señor, al pobre, al huérfano, al cautivo en el Corán. Cómo el Islam respeta la dignidad humana durante las guerras, que no las concibe sino como medio para la agresión, invita a la compasión hacia los prisioneros. La historia no ha conocido jamás combatientes más misericordiosos respecto a los prisioneros que los musulmanes de los primeros tiempos, aquellos que obedecían los preceptos de su religión. Las instrucciones convidando a la misericordia con los cautivos son numerosas en los textos religiosos, porque en general los prisioneros son hechos cuando el combate está en pleno auge, y las llamas de la guerra llenan los corazones de los guerreros. En esos momentos la rabia puede dominar a los combatientes e incitarles a vengarse en los que han caído entre sus manos. Por esto el profeta invitó a la compasión y dijo: os es recomendado tratar a vuestros prisioneros con benevolencia. Mandó a sus compañeros cuando la batalla de Badr honrar a los prisioneros y darles prioridad en lo concerniente a los beberes. Parecía que estos cautivos no habían sido combatientes hechos prisioneros gracias al valor de los musulmanes, y reducidos apenas arrojaron las armas. Tal era la prueba de su tolerancia y respeto a la dignidad humana. No se permitía la afrenta a la dignidad y la efusión de sangre, sino para repeler la agresión. De esta manera, los combatientes musulmanes aprendieron dos clases de yihad, guerra santa. Uno, la primera es el yihad en el campo de batalla, donde se sacrifican por la causa de Dios y la verdad pura. La segunda es el yihad del alma, que reprime la cólera del hombre y le da la posibilidad de combatir a sus enemigos con clemencia y no siguen las leyes de la selva. En este caso, los creyentes siguen los preceptos de Dios, practicando el perdón a la hora de la victoria. Practica el perdón, ordena el bien, apártate de los sin ley.
¿Cuáles son las instrucciones del Islam para con los prisioneros de guerra? Les devuelve su libertad, les somete a rescate, les reduce a servidumbre de maneras que pasan a ser esclavos de los musulmanes, para que nuestra respuesta esté dentro del verdadero espíritu del Islam. Debemos referirnos a los textos religiosos y a los ejemplos dados a nosotros por el profeta. De los textos religiosos, el más claro es el versículo siguiente: machacadles hasta que les obliguéis a pedir merced. Entonces apretad los lazos, después o bien la liberación o bien el rescate, luego que la guerra haya descansado su carga. El versículo del Corán da a elegir entre dos alternativas: el general o el gobernador musulmán pueden dar la libertad a los prisioneros que no puedan ofrecer un rescate en dinero o en un número equivalente de prisioneros musulmanes, o bien someter rescate a cambio de dinero o del número equivalente de cautivos musulmanes. Es lo que hoy en día se llama intercambio de prisioneros. Esta última manera de rescatar es la que debía ser practicada porque ofrecía la posibilidad de devolver su libertad a un gran número de hombres musulmanes y musulmanas. El Islam, religión de libertad, respeta tanto la de sus no adeptos como la de sus adeptos. Y aquí si aquel que predica la libertad es en sí mismo libre, no hará ninguna discriminación de región, raza o religión, porque la libertad es un derecho natural propio de cada ser humano. El versículo del Corán no menciona una tercera alternativa, la esclavitud de los prisioneros, pero sí no encontramos textos que la prohíban explícitamente. Por lo menos este texto que hemos visto la prohíbe implícitamente al limitar la elección a solo dos alternativas: o bien la liberación o bien el rescate. No dice o bien esclavitud, y por ello la esclavitud se encuentra de hecho barrera de la elección. Al examinar la tradición del profeta, no encontramos una prohibición bien definida de la esclavitud, pero el profeta jamás impuso servidumbre a un hombre libre. Cuando los compañeros, a raíz de la campaña de Bani al-Mustalaq, hicieron muchos prisioneros y les redujeron a la esclavitud, Muhammad no se lo prohibió explícitamente, pero con su conducta les forzó a liberarles.
Las tradiciones nos narran que después de la batalla de Bani Mustalaq, el profeta llevó consigo a una mujer llamada Juwairiya bint al-Harith ibn Abi Dirar, que estaba entre los prisioneros. La confió a uno de los Ansar partidarios para que fuese su huésped, pidiéndole que la trata con benevolencia. A la vuelta del profeta, el padre llamado Al-Harith ibn Abi Dirar vino a pagar el rescate, y cuando lo hubo pagado se convirtió al Islam. El profeta entonces le pidió la mano de la muchacha y la petición fue aceptada. La madre de los clientes, Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq, cuenta el incidente de la siguiente manera. Se extendió la noticia entre las gentes de que el profeta había desposado a Juwairiya bint al-Harith ibn Dirar. Dijeron, estos cautivos son los yernos del profeta. Libertaron a los prisioneros que habían reducido a esclavitud. De esta manera, casándose con Juwairiya, el profeta liberó a 100 familias de Bani Mustalaq. No conozco a ninguna mujer que haya hecho más bien a su pueblo que esta. Aisha dice, este acto del profeta indica que la esclavitud no está permitida, aunque la religión no la exprese de un modo explícito. Él evitaba reducir a los hombres libres a la servidumbre aún más. Todas sus acciones tendían a desaprobarla, insistiendo en que fueran libertados todos los combatientes que habían sido esclavizados. Y lo mismo ocurre en el Corán. No menciona la esclavitud sino para preconizar la manutención. Luego vino el periodo de los compañeros del profeta, durante el cual tuvieron lugar violentos encuentros en el oeste contra los bizantinos y en el este contra los persas, pueblos ambos que practicaban la esclavitud durante la guerra y en efecto hicieron prisioneros entre los musulmanes. Estos entonces los devolvieron golpe por golpe y respondieron reduciendo a los prisioneros enemigos a la esclavitud, dado que no era justo que los musulmanes fueran esclavos en tanto que los prisioneros enemigos gozaban de libertad. Eso hubiera animado al enemigo a exagerar en aquel sentido y a persistir en su actitud, exagerándola, como decimos. Los generales musulmanes no encontraron en las tradiciones del profeta ni en el Corán textos prohibiendo la esclavitud, pero
Por el contrario, encontraron la ley del talión que incitaba a devolver agresión por agresión. Pensaron entonces que si el enemigo reducía a los musulmanes a esclavitud, ellos debían hacer lo mismo basados en las palabras del Altísimo. Cualquiera que haya denotado hostilidad contra vosotros, denotad contra él hostilidad de la misma manera que él ha señalado hostilidad contra vosotros. Y también las cosas sagradas caen bajo el talión. Aplicando este versículo, los combatientes musulmanes debían someter a servidumbre a sus enemigos como estos lo hacían. Y en ambos casos el pecado caía sobre aquel que había tomado la iniciativa en el combate. El que se defiende no tiene la misma responsabilidad que el que ataca. Los musulmanes, siguiendo su religión, actuaban equitativamente respecto a sus enemigos. Aunque se habían visto obligados a practicar la esclavitud, reconocieron a sus enemigos el derecho a hacer lo mismo respecto a musulmanes. Consideraban que la conducta de sus enemigos juzgados como agresores privaba de la libertad a aquellos que de entre ellos habían sido reducidos a servidumbre entre guerreros musulmanes. Como eran los enemigos quienes habían tomado la iniciativa de recurrir a la esclavitud, bajando al ser humano a la categoría de objeto propio para un comercio vergonzoso, los musulmanes actuaron sobre base de reciprocidad y consideraron a los enemigos reducidos a servidumbre como esclavos para vender y comprar. Aún más, admitieron que podían ser ofrecidos en el mercado de los países islámicos y si llegaba a ocurrir que les ofrecieran prisioneros musulmanes caídos en esclavitud, les compraban, incluso si esto ocurría tras de la victoria del Islam y los musulmanes tenían la última palabra. En verdad, todo esto se opone a las leyes de los políticos occidentales de hoy en día y de sus generales, cuya decisiva es: ay de los vencidos. El Islam no proclama que la suerte reservada a los vencidos sea inevitablemente la ruina, sino al contrario, preconiza el principio de igualdad incluso después de la victoria. Los musulmanes no admiten la servidumbre de prisioneros cogidos por sus enemigos, tal como se ve en nuestros días, en los que los vencedores retienen a los prisioneros del vencido, obligándoles a reconstruir los daños causados por la guerra en los territorios de vencedor. Todo mientras que los prisioneros de este último son eximidos de la tarea y deben ser liberados inmediatamente después del cese al fuego.
con arreglo claro a la ley del vencedor. Hasta hoy mismo pueden verse prisioneros de la guerra pasada que permanecen aún en poder de los vencedores y son sometidos a un trato que sobrepasa el rigor de la época de la Jahiliya, periodo preislámico. Aquellos que pretenden ser los depositarios de la civilización moderna y pretenden luchar contra la esclavitud, que miren el trato vergonzoso que dan a sus prisioneros y que responde perfectamente al nombre de esclavitud, aunque no sea llamada por este hombre y aunque no se autorice la venta y compra de seres humanos. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Paz a todos. Assalamu alaikum.